Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación para el reporte de la categoría de Información Food Ejecución Presupuestal COVID-19. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Los objetivos de este espacio de capacitación, su marco normativo, el alcance, generalidades del reporte Food COVID-19, herramienta de ayuda en Excel para el reporte y explicación del reporte a través del sistema CHIP. El objetivo es el siguiente: presentar a las entidades del nivel territorial los lineamientos del reporte de información de la categoría Food Ejecución Presupuestal COVID-19 establecida a partir de la expedición de la Resolución 144/2020 por la Contaduría General de la Nación. El marco normativo que tenemos para este reporte es el definido en los decretos 461 del 22 de marzo de 2020 y el decreto 678 del 20 de mayo de 2020. El primero autoriza temporalmente a gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas con destinación específica sin requerir autorización de las asambleas o los consejos y a reducir las tarifas de impuestos territoriales en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. De otro lado, el decreto 678 del 20 de mayo de 2020 habilita a los gobernadores y alcaldes para tomar las rentas de destinación específica y financiar gastos de funcionamiento. Todo en el marco de la emergencia económica y social y ecológica declarada mediante el decreto 637 de 2020. ¿Cuál es el alcance de este reporte? Se debe realizar a través del sistema CHIP de manera mensual correspondiente a los ingresos, gastos y reorientaciones de rentas con destinación específica en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Se debe realizar un primer reporte en el mes de agosto, con plazo a 30 de septiembre, de manera acumulativa con lo que se haya presentado con respecto a la emergencia económica entre el mes de marzo y el mes de agosto. Y posteriormente, todos los meses hasta el mes de diciembre, conservando el criterio de agregación y acumulado definido en el primer reporte. Para este reporte se ha creado una herramienta de captura desarrollada en Excel, la cual permitirá que se reporte la información al sistema CHIP a partir de archivos planos de los decretos 461 y 678 de 2020 y si se dispusieron recursos propios para atender la emergencia económica. Importante tener en cuenta, el reporte de ejecución presupuestal es mensualizado y debe ser de manera acumulativa. Segundo, es obligatorio para todas las entidades territoriales y debe incluir la ejecución de ingresos con recursos propios, la ejecución de gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda en caso tal que ésta haya sido modificada o cuente con recursos nuevos. Si la entidad territorial no dispuso de ningún tipo de recurso de los mencionados hasta este momento, incluyendo recursos propios, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID, debe remitir los formularios en blanco teniendo en cuenta la variable FBAC que se ha definido para tal fin en la herramienta de captura y en el sistema CHIP. La categoría cuenta con 7 formularios definidos de la siguiente manera: 3 que corresponden a la parte de ingresos, 1 el detalle del ingreso, otro las transferencias recibidas y un módulo final de destinaciones COVID. Por otro lado, está el gasto de funcionamiento dividido en el gasto específicamente y las transferencias giradas. Finalmente, el gasto de inversión y el servicio a la deuda en caso tal que haya habido modificaciones o nuevos créditos. Es importante recordar en este momento que la periodicidad es mensual y el reporte se debe realizar a partir del mes de agosto, donde se acumula
todos los movimientos que se hayan realizado a partir de la emergencia COVID desde el mes de marzo hasta el 31 de agosto. Posteriormente, se reportará de manera mensual, de forma acumulativa, lo que se reportó agosto y los sucesivos cambios que se puedan presentar en los meses posteriores hasta el mes de diciembre de 2020. La información que tenemos de apoyo para el reporte de esta nueva categoría la vamos a encontrar en la página del CHIP, www.chip.gov.co. Allí podremos ver las categorías, podremos ver también las herramientas de captura donde las podremos descargar y las mismas están definidas en los ámbitos que se vienen trabajando en las categorías FUT trimestrales, es decir, para el ámbito Bogotá, para el ámbito San Andrés de forma específica y los ámbitos generales que competen a departamentos y municipios. Importante tener en cuenta que esta herramienta tiene la misma configuración de macros que posee la herramienta que se utiliza de manera trimestral. Por lo tanto, desde la herramienta deben configurar los macros desde un comienzo y ella les generará los archivos planos necesarios para ser cargados en el sistema CHIP. Que se debe tener en cuenta también que si hay alguna situación o inconveniente o alguna parte del proceso que no sea clara, se debe consultar el manual de uso de la herramienta que encontrará también en la página del CHIP en las ayudas para las categorías del FUT. Recuerde que posterior a la instalación de la herramienta, esta debe ser buscada en el disco C en la carpeta FUT COVID. Posterior a esa instalación que se tiene, encontrarán una visualización en su equipo parecida a la que estamos mostrando en este momento, donde el pantallazo le definirá unos archivos de municipios, que es el archivo inicial, y los demás archivos que posteriormente son los que le permiten cargar la información de los diferentes formularios. Este pantallazo que vemos en este momento es el que encontrarán ustedes al momento de ingresar en la herramienta. Importante que diligencien el código de la entidad que está reportando la información, el periodo, que para este caso es agosto, en el primer reporte, y el año que corresponde a la vigencia 2020. De las tres opciones posteriores, es importante tener en cuenta la primera, donde nos habla de crear nuevo periodo de reporte. Las dos siguientes de ver periodos en procesos o reportados y la de generar planos con formato en blanco serán tenidas en cuenta en periodos posteriores, sobre todo la segunda, y la tercera ya la explicaremos cómo se debe realizar. Después de haber diligenciado la información y haber entrado a esta primera opción, el pantallazo nos llevará a esta situación, donde podemos ver las ayudas distribuidas por formularios, una para los ingresos, otra para los gastos y funcionamiento, las siguientes dos para el gasto de inversión y el servicio de la deuda. En esta misma parte ustedes pueden dirigirse a los archivos en Excel que van a diligenciar y que vamos a ver posteriormente uno a uno y que nos va a permitir llenar la información que necesitamos diligenciar y enviar. Importante tener en cuenta que en esos formularios siempre vamos a encontrar en la parte superior la opción de FBAC. Este FBAC lo debemos diligenciar en los casos que no hayamos hecho uso de recursos para la emergencia económica en ninguno de los decretos como son el 461, el 678 o recursos propios. En este momento estamos visualizando para la situación de gastos de funcionamiento. Lo mismo sucede en gastos de inversión y en el servicio de la deuda.